Entonces, les quiero presentar a Marta Beatriz Guerrero Mills con su conferencia El pensamiento económico de Alberto J. Pani y su participación en la reconstrucción nacional. Marta Beatriz es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México en Historia. Ha trabajado en empresas y empresarios de la industria de la cervecera nacional, bases jurídicas de la industrialización de México, y realizó su doctorado en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y además eres maestra, ¿no? También eres maestra actualmente, maestra con alumnos, quiero decir, no de maestría. No, solamente hago el doctorado. Bueno, está realizando su doctorado, y te quiero decir que se encuentra en nuestro público, y me da mucho gusto, a la señora Paz Pani Carral, que es nieta de la persona del investigador, de Alberto J. Pani, que nos da mucho gusto, ¿verdad? Está escondidita porque no quiere que la vean, entonces está de incógnito. Está de incógnito, pero está acá del lado izquierdo para mí, que está levantando la mano, Vamos. ¿Verdad? Así que como son personajes contemporáneos, ya ven que vino doña Gloria González Garza de Reyes Heroles, que estuvo muy contenta aquí, que dijo que escuchó muchas cosas que no sabía de su papá. Entonces a lo mejor también va a ser el caso ahora. Bueno, pues sin más premio te damos la palabra y bienvenida. Gracias. Bueno, gracias por su asistencia. Bueno, voy a empezar a platicarles que, bueno, en los años 20 en México han sido considerados tradicionalmente como un periodo de reconstrucción económica. Una vez que Díaz había abandonado el poder, se tuvieron diversas… Sí. Es que como es muy alta, Ya no. Una vez que Díaz abandonó el poder, se tuvieron diversas expectativas de cómo restaurar el gobierno. Si bien el término de reconstrucción durante el periodo armado se manejó como sinónimo de revolución, en la década de los 20 se observa una continuidad en el discurso político entre los intelectuales y protagonistas de la época. Muchos de ellos institucionalizaron y hacen que se legitime el término como una política económica nacional. En este sentido, trataremos de inquirir en el pensamiento económico del ingeniero Pani, personaje con una trayectoria histórica de fructíferos escritos, por lo que me incliné a consultar la documentación correspondiente a cartas, discursos y ensayos completos de su autoría, los cuales describen su participación en el proceso histórico que he rastreado para dar un acercamiento a su horizonte generacional. Alberto J. Pani fue uno de los artífices quien incorpora el término de reconstrucción para instaurar la legalidad en el marco constitucionalista. Para no incurrir en errores historiográficos en el orden del horizonte histórico, las fuentes utilizadas que recrean la vida y obra de Alberto J. Pani se pueden catalogar como documentos autobiográficos, por lo que su recepción presenta una diversidad de justificaciones. Tiende a exaltar una particular visión y versión, ¿por qué no?, del autor. La autobiografía tiene la especificidad de ser de carácter interpretativo, es decir, el autor construye su discurso. Perdón. Eso es para… El autor construye su discurso que permite formular una imagen de sí mismo y muestra las condiciones de su generación como factores externos que integran el relato. La autobiografía se caracteriza por ser un texto que nos otorga múltiples datos y hay que ser sensibles en su uso, porque el narrador construye una imagen de sí mismo, esto es una representación de su propia identidad como persona,
Quien habla se torna narrador, es portavoz de la historia, tanto que narra y describe su vida como su entorno. Cuando relata, aspira a una veracidad, siendo su aval el recurso solamente su memoria. La identidad de sí mismo se vincula con su historicidad, la cual se va rediseñando con el tiempo, porque cuenta su vida a partir de su actualidad, en otras palabras, un futuro pasado. Es por ello que hay que tomar con cautela a estos relatos, al tiempo de confrontar con los datos económicos como prejuicio de las interpretaciones o con las versiones de sus enemigos públicos, como lo fueron Adolfo de la Huerta y Luis Montes de Oca, para tratar de entender la historia sin juzgarlo, aludiendo al gran maestro Marc Bloch. Bueno, Alberto J. Pani, en su momento, fue partícipe de la transformación del régimen emanado de la Revolución en el orden económico y político. Mano derecha de las tomas de decisiones del primer jefe de la Revolución, el general Venustiano Carranza, convirtiéndose por su ideología en una figura clave de nuestro grupo revolucionario, ya que ocupó puestos de importancia. Fue tesorero de la Nación, enviado especial como delegado en la Comisión Unida México-Americana en las conferencias de New London, Atlantic City y Filadelfia, junto con el secretario Luis Cabrera e Ignacio Bonilla, donde se negociaron los ataques a Columbus. En la anterior es al frente está Venustiano Carranza y segundo a la izquierda, que diga a la derecha, es Alberto J. Pani. Y bueno, fue funcionario en el régimen del caudillo general Álvaro Obregón. Aquí se encuentra también a su izquierda. Con el mouse para que lo enseñes. Ah, sí, muchas gracias. A ver, sí, para que pases la anterior y… Bien. Este es Alberto J. Pani. Y bueno, digo que fue mano derecha con Venustiano Carranza porque fue tesorero de la Nación y también enviado especial para negociar las conferencias de New London sobre los ataques a Columbus de Pancho Villa. También perteneció al gabinete de Álvaro Obregón, que se encuentra aquí a su mano izquierda. Primero como secretario de Relaciones Exteriores y después suplió a Adolfo de la Huerta como secretario de Hacienda, continuando con la misma labor cuando asume la presidencia el general Plutarco Elías Calles. Aquí se encuentra con el general Plutarco Elías Calles. Durante el interinato de Emilio Portes Gil fue embajador. Posteriormente, con Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, regresa a la Secretaría de Hacienda. Aquí no se ve muy bien porque fotos de Casasola, está un poco borrosa. Sí, es un poco ya más grande. Desde ahí, desde la Secretaría de Hacienda, impulsó leyes e instituciones sin precedentes en el área fiscal, monetaria y bancaria, que fueron decisivas para el desarrollo económico mexicano. Alberto J. Pani nació el 12 de julio de 1878 en Aguascalientes, hijos de una familia acaudalada de la región. Su padre, Julio Pani, tenía 3 haciendas, había sido educado en Italia, de vida disipada y despilfarrador, según las noticias de su hijo, quien decidió titularse con J en vez de llamarse como su padre. Su madre, Paz Arteaga, fue una distinguida señora, devota y madre de 3 hijos, quien los influyó para que desde temprana edad siguieran los preceptos de la doctrina bajo la dirección de una institutriz francesa y continuar en un colegio católico. A lo largo de sus discursos invoca la palabra del Señor como altos preceptos de una ejemplar moralidad que la tradujo a los campos económicos, como lo sería el decálogo capitalista y la moralidad económica, de la cual seguiremos hablando. Pani realizó sus estudios de medio superior en la institución científico y literario
y en 1896 se trasladó a la capital de la República, inscribiéndose en la Escuela Nacional de Ingenieros, donde se distinguió como un alumno excelente y dedicado para cubrir los requerimientos de su beca. De inmediato a su titulación comenzó a trabajar en el gobierno como asistente en el Departamento de Aguas y como profesor en la Escuela Nacional de Ingenieros. Cubrió la plaza del profesor Manuel Marroquín, especialista en hidráulica en el Seminario de Vías Fluviales y Obras Hidráulicas en 1906 a 1912, e intervino en la comisión encargada de construir las plantas de bombas de Nativitas, La Condesa y Tacuaya. El viraje revolucionario cambió la vida del ingeniero Pani, que se integró a las bases de apoyo a la candidatura de la mancuerna Pino Suárez Madero, al participar en la primera convención del Partido Progresista Constitucional, y el 21 de noviembre de 1911 fue nombrado subsecretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, cargo que desempeñó solamente durante unos cuantos meses, pero se logra entrever su interés por organizar las escuelas rudimentarias y el programa de alfabetización. Se proponía combinar este programa con la enseñanza de oficios elementales que, en sus palabras, cito, debiera compensar a los hombres por su miseria de condición, que no cambiaría por el mero hecho de aprender el alfabeto. En agosto de 1912 tuvo que presentar su renuncia porque objetó contra la política presupuestaria del secretario. Con base en la experiencia que tiene en esta subsecretaría, integra un ensayo que le publican en 1916 bajo el título La higiene de México, donde contempla las malas condiciones de insalubridad en las que se encontraba la mayoría de la población y proponía un esquema donde el gobierno del Distrito Federal participaría de manera sustancial, apoyando con amplios planes de ayuda una búsqueda de bienestar social. Su visión y temperamento liberal hace pensar en una visión ideológica con un patrón determinado por la calidad estatutaria de clases sociales. El tener conciencia social lo inclinó de inmediato con el descontento social que se tenía en los albores de la Revolución. Al dejar este cargo público se incorpora al Club Progresista Ateneo de México. Así, Pani participa en la conformación de la Universidad Popular Mexicana con Adolfo Pruneda, Federico Mariscal y Martín Luis Guzmán, donde en los primeros meses fue el rector. A pesar de que estuvo un lapso muy breve, hacía colectas y donaciones personales para mantener la universidad. En este caso, rastrea en varios del acta constitutiva y varias de sus documentos que él aportaba donaciones de 500 pesos mensuales y daba regalías de la venta de sus libros, y así el Camino hacia la Democracia también dice que en los congresos promovía las colectas en los banquetes para que todos pudieran sostener a dicha universidad. Bueno, el 21 de noviembre fue llamado a la Subsecretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes y posteriormente fue designado director general de Obras Públicas del Distrito Federal, y ahí después se acabó su carrera como funcionario de la universidad. Bueno, sin embargo, con el golpe de Estado de Victoriano Huerta, pues cambió todo el panorama de la situación nacional, inclinando a Pani a trasladarse a la capital, y se fue a Nogales, donde se puso a los órdenes del general Venustiano Carranza, pero lo mantiene alejado un poco de su círculo inmediato por ser maderista, y deciden enviarlo a Washington con la finalidad de encargarse de la cooperación de la Agencia Confidencial de la Revolución. Ahí es cuando se centra en el estudio del desarrollo económico y la política económica internacional. A su regreso, en 1914,
se le confían las finanzas del ejército constitucionalista y al año siguiente, en su calidad de presidente ejecutivo de los Ferrocarriles Nacionales de México S.A., se encargan de recuperar las estaciones y las líneas férreas con el intento de avanzar las tropas constitucionalistas hacia la Ciudad de México. En la etapa reconstructiva del carrancismo, Alberto J. Pani fue enviado en su primera misión diplomática a Estados Unidos para solucionar el problema surgido por la invasión de la División del Norte encabezada por Pancho Villa y las muertes en Columbus. Fue delegado en la Comisión Unida México-Americana de estas conferencias junto con este secretario de Hacienda, Luis Cabrera. Aquí no está estos son los presos de la caballería norteamericanos que estuvieron en el combate del Carrizal, y lo puse aquí porque, bueno, es cuando el general Pershing seguía a Pancho Villa por todas las serranías de Chihuahua. Entonces, después de este combate fue cuando se empezaron a dar las conferencias en las que participó Pani. Las pláticas fueron conciliatorias, donde se reentaban negociaciones con los representantes del gobierno norteamericano, Franklin K. Lane, George Gray y John Reinhold, quien de manera indirecta habían desconocido la política carrancista, al tiempo que el general Pershing perseguía incansablemente al Centro del Norte por las escabrosas serranías de Chihuahua. Cabría enfatizar que en las conferencias no se llegó a ningún acuerdo, pero fueron útiles para aliviar la tensión entre los dos gobiernos y así evitar la guerra. Al concluir las movilizaciones regionales, las pocas plantas productivas que fueron dañadas o destruidas durante la lucha armada continuaron operando, aunque con mayores desventajas por la especulación monetaria y la incertidumbre política vivida por la revolución, que afectó severamente el potencial productivo de la economía mexicana, sobre todo en lo referente a las vías de comunicación, al tiempo que desarticuló el mercado interno, en particular en aquellas zonas donde la agitación militar fue más intensa. En general, podemos decir que la producción disminuyó durante la lucha armada, pero el capital físico, como herramientas, maquinaria, equipo, edificios, no fueron deteriorados. La revolución no destruyó el aparato económico del porfiriato, ni tampoco fue una destrucción indescriptible. El daño principal, provino de lo que podríamos llamar las políticas monetarias y crediticias durante la etapa constitucionalista. Sin embargo, la inflación, la escasez de alimentos y materias primas durante las revueltas no limitó a que muchos empresarios, banqueros, comerciantes e industriales obtuvieran grandes ganancias a través de la especulación. Durante la revolución se exigió a la población en general a recibir los billetes de las emisiones Ejército Constitucionalista y Gobierno Provisional en Veracruz, a pesar de su depreciación, y aceptar también el nuevo billete, el infalsificable, lo que condujo a una presión económica de inestabilidad cambiaria, no solo con respecto a las dos divisas, sino frente a los mercados bursátiles que continuaban sin operaciones. Si bien la escasez de alimentos, así como el alza inmoderada de los precios, condujo a que muchos comerciantes cerraran temporalmente o suspendieran definitivamente sus establecimientos, debido a que se incautaron comercios una vez que se creó la Comisión Reguladora de Precios Comerciales a mediados de 1916, que luego se llamó Oficina Revisora y Ajustadora de Comercio, lo cual dispuso una tarifa oficial a los alimentos de primera necesidad. Uno de los principales problemas fue estabilizar las finanzas públicas. Si bien existía una falta de divisas, ingresos y de impuestos, no se tenían los medios para homogeneizar la recaudación federal. Se fue haciendo recursos de manera regional, de tal manera que empresarios financieros, industriales y comerciales temían perder sus propiedades por la amenaza
de que Carranza realizara la reforma agraria y económica que anunciaba en la Constitución y se destruyera el latifundismo. Había una desconfianza generalizada. Algunos hombres de negocios recurrieron a abandonar sus inversiones, como los capitalistas extranjeros, aunque la mayoría de los inversionistas se quedaron para proteger sus intereses y recurrir a la vía diplomática para recuperarlos o conservarlos. El gobierno de Carranza recurrió a la vía institucional para el manejo de la política interna. En abril de 1917 se expide la primera ley de secretarías y departamentos de Estado como dependencias auxiliares en asuntos de carácter técnico. La idea general era crear un gabinete que diera las bases y la articulación entre el gobierno y la sociedad en su conjunto. En este paquete de reformas se incluyó la desaparición del concepto de colonización a la Secretaría de Fomento y posteriormente, en diciembre del mismo año, se registra una nueva ola de modificaciones para conformar las secretarías, entre ellas la de Industria, Comercio y Trabajo, que Alberto J. Pani dirigió desde su creación hasta el 1 de mayo desde su creación el 1 de mayo de 1917 hasta el 30 de noviembre de 1918, cuando renuncia por tener que marcharse a París como ministro. Aquí se encuentra Alberto J. Pani y el que está leyendo el documento es Manuel Aguirre Berlanga, que toma protesta al gobierno del DF, ¿no? Al general César López de Lara, que se encuentra enfrente. Todos, frente al presidente Venustiano Carranza. Entre las primeras iniciativas de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, destaca la convocatoria al Congreso Nacional de Comerciantes. En este espacio, Pani logró reunir a 130 delegados de renglones comerciales, donde se agradeció el apoyo y declaró, cito en sus palabras, los comerciantes se habían integrado a la revolución, que la lucha de clases había terminado y que el comercio había ayudado a la restauración de la moneda. Cabría enfatizar dos vertientes del pensamiento del autor, que matizan el horizonte cultural liberal que continúa designando en su discurso, y por otra parte un lineamiento conciliatorio frente al movimiento armado que no cesaba. Sin embargo, para este momento se tenía en la mira la idea de reconstrucción que debiera iniciarse, y para ello se requería la incorporación de las diversas clases sociales. Pani, consciente de esta necesidad, decide restablecer un clima de confianza entre la cúpula y los líderes empresariales por medio del diálogo abierto para incurrir en sus malestares. La principal preocupación de los delegados comerciantes fue negociar los ajustes de los precios que había establecido la mencionada ya Comisión Reguladora de Precios Comerciales, así como la moralización del comercio y la organización de las cámaras de comercio que estaban regidas por la ley de 1908. Para Pani, la moralización de los comerciantes fue un aspecto fundamental, decía. La nueva campaña pacífica de reconstrucción de la nación se sienta sobre las bases de la estabilidad y la resistencia que asegure o al menos haga posible el desarrollo y la evolución de la población mexicana. Este trabajo de reconstrucción, mucho más difícil y lento que el destructivo armamento, consiste entonces en dos partes: la recuperación de la calidad total del bienestar material y moral perdido, porque la guerra implica un retroceso en el nivel inferior de la civilización, y la cura, por así decirlo, de la grave enfermedad de la constitución económica en que labora nuestra comunidad. Hasta aquí sus palabras. Digo que Pani invita a los comerciantes a participar en la toma de decisiones y a dar paso a la reconstrucción del país, dejando atrás la lucha de clases.
Enfatiza al respecto. Esta es, pues, una patología grave, revelada por la casi ininterrumpida brutal lucha de clases, una condición la cual es imperativo encontrar una solución, por lo cual conjugaremos esfuerzos extraordinarios y debe hacerse atendiendo a la regeneración intelectual, moral, económica del proletariado y la formación y el estímulo para crear una clase media autónoma. Concluye con esta exhortación de la moralidad del comerciante para hacerlo posible. Posteriormente, y también bajo la iniciativa de Alberto J. Pani e integrando la prerrogativa del Centro Industrial Mexicano dirigido por Jesús Rivero Quijano, reunieron a los industriales en el primer Congreso Nacional de Industriales. Esto fue entre el 17 de noviembre y el 26 de diciembre de 1917. Aquí se encuentra, un poco. Bien, todos ellos eran industriales y eran delegados de los diferentes sectores. En este momento que voy a hablar del Congreso, enfatizaré a tres grupos: los industriales, mineros, cerveceros, petroleros, quienes tienen un peso más significativo dentro de este Congreso. Cuando inaugura Alberto J. Pani esta reunión, da a entender que la política económica oficial sería de competencia y de libre cambio. Introduce su viabilidad como en otras economías como la inglesa, la belga y la estadounidense, quien siempre tiene en la mira, como después se va a ver, como de las economías de enclave que podrían servir como lineamientos para establecer unas políticas similares económicas en México. Decía que la viabilidad de estas economías de libre cambio es el único medio para sacar de pañales, decía, la industria naciente o protegida de los países nuevos como el nuestro. De ahí se desprende una provocación para los industriales, porque los textiles, por una parte, abogaban por el proteccionismo del algodón para regular el precio, y los cerveceros, por otra, respaldaban los lineamientos proteccionistas para aranceles de su principal insumo, la malta, por carencia de un mercado interno. Más adelante, en el mismo tenor, destaca que debía de suprimir parcial o totalmente la concurrencia económica interior o exterior para fomentar mediante privilegios determinadas industrias nacionales. Él decía que no se debiera de proteger a ninguna industria en particular. Sin embargo, como aquí se puede ver en la mesa directiva del primer Congreso, Alberto Henkel es uno de los accionistas más importantes de la industria cervecera, porque pertenecía a la compañía cervecera Toluca y México, quienes producían la cerveza Victoria, que todavía se hace por modelo, pero esa compañía era muy importante en la época y la región, y estos empresarios Henkel continuaron la labor que hizo el fundador Santiago Graf, y obtuvieron grandes riquezas en esa región de Toluca y del Estado de México. Sobre todo su riqueza fue a partir de la instalación eléctrica en toda la región. Bueno, en este sentido, Alberto Henkel junto con Garza Sada van a proponerle al gobierno que instalen nuevos aranceles para que puedan ellos importar la malta a bajos costos, porque decía que aquí en México no se podía obtener estos
este insumo y que solo lo producía una planta en el Distrito Federal y que no era de la calidad que ellos necesitaban, que vendría siendo con lúpulos de Estados Unidos o Checoslovaquia, que son los mejores. Bueno, entre las discusiones que se dieron ahí, los únicos que lograron obtener privilegios de modificación a la Constitución y que fueron apoyados por el Estado fue la industria cervecera. Sin embargo, quienes no obtienen la misma negociación fueron pues los textiles, porque los textiles decían que estaban cansados de que haya un libre comercio y que debía de ser una industria protegida porque estaban cansados de que les habían aquejado múltiples problemas y como la inversión extranjera directa, y permitir que se diera el libre comercio sería para ellos deliberadamente una liquidación de esta industria. Esto lo expresa el Centro Industrial Mexicano de Puebla con Rivero Quijano, quien fue uno revolucionario y representante de esta industria. La preocupación de los inversionistas nacionales agrupados en las diferentes cámaras era la eliminación de estas concesiones porfiristas, como fue la derogación de las exenciones de impuestos. Con la aplicación del 27 constitucional tenían que pedir permiso para extracción de los recursos de la nación y solicitar un título de propiedad. Los representantes de las industrias petrolera junto con la minera manifestaron un desacuerdo total al artículo 27, concluyendo que no estaban de acuerdo con la posición del Estado sobre el subsuelo, que no había una división real de poderes, ya que le otorgaban muchas facultades al Ejecutivo y que citó, es claro que se fundamenta en un estatismo, un socialismo sui generis, que sigue reconociendo la propiedad individual, pero un día, de un instante movedizo y sin límites, sin sentido jurídico. Esas eran las palabras de estos delegados de la industria petrolera y minera que juntaron para enviar a una propuesta. Aquí se unió el gobernador de Veracruz, Cándido Aguilar, para enviarle la propuesta a la Cámara de Diputados, pero de plano fue rechazada en su primer acercamiento. Consideraban que el uso de las expropiaciones era una medida extrema y que debían de estar solventadas por la compensación con un valor comercial y en metálico, cosa que, bueno, Carranza se mantuvo firme para que no se derogaran ninguna de estos artículos constitucionales, así como el artículo 123, el cual fue muy discutido en estas conferencias, porque el artículo 123 decía, debía de establecerse un código de trabajo a nivel federal y no dejará libre albedrío a los poderes regionales, propuesta que no llegó a concretarse hasta 1930. En las manufacturas, a la iniciativa privada le inquietaba la obligación de bajar los horarios de trabajo a 8 horas y la nocturna a 6 horas, porque ante la perspectiva patronal les haría perder sus utilidades y niveles de productividad. También la obligación de sujetarse a las juntas de conciliación y arbitraje en caso de existir diferencias entre los trabajadores les resultaba inaceptable. Consideraban que disiparía a los obreros porque tendrían mucho tiempo libre, adquirían malos hábitos que no correspondían con su salario y que disminuiría la productividad en las fábricas. Llegando a la
llevando a la producción a una situación desventajosa frente al mercado externo, porque aumentarían los precios de los productos. Esos eran los argumentos en los cuales se basaban para desacreditar el artículo 123. Sin embargo, pues como se ve, las juntas de conciliación y arbitraje les dieron mucho apoyo a los trabajadores y es una de las artículos que validan la revolución. Bueno, como decía, Enrique Sada Margüenza fue, que era accionista de la cervecería Cuauhtémoc, fue quien gestionó sobre bajar a la mitad el impuesto sobre la malta, cosa que se logró el 11 de diciembre de 1917, cuando le acepta que en la Cámara de Diputados, y él le escribe una carta al Congreso diciendo: es para nosotros agradable la situación de este incidente, especialmente porque viene a estrechar y asegurar para lo sucesivo la recíproca amistad y estimación que siempre ha existido entre industriales tan ligados entre sí. Y en consecuencia nos complacemos en revelar a este Congreso la continuidad del estudio en cuestión por nosotros promovida, que al haber analizado en ella solución satisfactoria para los intereses que se discutían, quedando reiterada la iniciativa aludida para no haber lugar ya a ella. Con ello, pues se quedó como antecedente la alianza hecha entre los cerveceros para hacer un frente común a las disposiciones del Ejecutivo. Bueno, independientemente de las discusiones que se gestaron en estos congresos, en el informe de Venustiano Carranza de 1918 afirma que pues fue un gran logro y que se representara todo el sector privado, y que se extendía la ley de cámaras para formar la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, la CONCANACO. Ahí en la primera el 3 de noviembre de 1918 y la segunda el 13 de septiembre de 1918. Esta ley de cámaras le da la personalidad jurídica a las confederaciones, renueva las relaciones entre la clase empresarial y el Estado dentro del marco normativo como institución autónoma de carácter público. Las principales funciones de estas confederaciones han sido desde entonces las de difundir, centralizar y defender los proyectos empresariales, mientras que la del Estado es fortalecer la economía a través de la confianza a la inversión. A partir de estos congresos se pactó y se gestionó la nueva política económica, y Pani fue uno de los artífices que promovieron la vía institucional para garantizar las demandas empresariales. De esta forma, el Estado pudo consolidar una autonomía relativa, decimos, en materia económica durante la posrevolución, ya que pactó de manera independiente con los industriales y los comerciantes, disminuyendo significativamente las políticas contrarrevolucionarias. La principal preocupación del gobierno de Carranza era el fomento a la industria de transformación, al comercio y la producción agrícola para fortalecer la reconstrucción. Se tenía en mente la formación de una clase media o pequeña industrial que evidentemente debía mantener mayor dependencia con el Estado. Y en tercer lugar también se promovió la organización de sectores fundamentales donde el Estado desempeñaría el papel de árbitro y rector del sistema político, social y económico. Alberto J. Pani, como secretario de Industria, Comercio y Trabajo, fue partidario del libre cambio. Escribe convencido de la injusticia y las desventajas del sistema proteccionista, que favorece siempre a unos cuantos industriales a costa de la mayoría de los consumidores.
Su ideología como revolucionario fue defender la causa política con la aplicación decretada de la decretada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que marcaron los fundamentos teóricos para la reconstrucción del nuevo Estado, pero referente a la economía y sociedad en su conjunto, establecen los ideales de distintos grupos revolucionarios, las funciones y las relaciones entre el capital comercial e industrial en su conjunto. Una vez decretada la Constitución, trajo consigo protestas y exigencias por parte del gobierno de Estados Unidos, por supuesto, porque estos artículos que regulaban la política económica de la nación mexicana lesionaban los intereses particulares de los extranjeros. Los primeros en lanzar la campaña de desprestigio, tanto en México como en Estados Unidos, fueron las compañías petroleras, quienes contaban con el apoyo del secretario de Estado Robert Lenzen, el embajador Henry P. Fitzgerald y el Senado estadounidense en su conjunto. La iniciativa consistió en presionar al presidente Woodrow Wilson para que amenazara con la intervención armada. Las razones que impulsaban su reclamo fue la ejecución del 27 constitucional, que deroga la exención de impuestos, así que para este momento las compañías petroleras tenían que pagarlos, y también con la base en la nueva legislatura tendrían que pedir permiso para la extracción y solicitar un título de propiedad, eliminando todas las concesiones porfiristas. Para hacer frente a estas disposiciones se integraron en Estados Unidos y Europa la Asociación de Productores de México, quienes adoptaron la posición, con una posición adversa, desconocieron al gobierno carrancista y emitieron una vasta campaña en contra de él. Cabe destacar que varios países europeos y en Estados Unidos durante el porfiriato mantuvieron grandes inversiones en sectores estratégicos como la industria pesada, el petróleo que digo, minería, ferrocarriles, manufacturas y bancos, consolidando una base industrial fuerte, pero durante la revolución alguna parte de los inmuebles de estos sectores resultaron dañados parcial o totalmente, y una vez decretada la Constitución trajo protestas de estos inversionistas extranjeros porque había una estabilidad en todos los proyectos de inversión, incertidumbre de los particulares sobre todo, y exigían la devolución de las propiedades que fueron tomadas o el pago de las indemnizaciones, que fue lo que más se peleó. Es por ello que se formó el Comité Internacional de Banqueros de Negocios de México, que también constituyó parte de las instituciones internacionales que mantuvieron estas exigencias sobre la aplicación de la legalidad. El propósito de este organismo fue crear una agrupación que representara los intereses político-financieros y de esta manera presionar al gobierno para el pago de las deudas contraídas con sus bancos, que se tenían desde 1869. El gobierno de Carranza no podía pagar la deuda exterior. Bajo la necesidad de obtener divisas para incrementar sus ingresos fiscales, tuvo que ampliar las disposiciones, conceder permisos y negociar con el gobierno estadounidense, tomando en cuenta que el petróleo era la principal fuente de ingresos del gobierno de México y que era el sector que había resistido a los embates revolucionarios, y porque además era muy demandado en exterior mediante la posición de exigir el pago del impuesto a la producción, y el timbre de exportación fue lo que causó las grandes protestas y encaminó a las denuncias. Como el gobierno requirió de un alto presupuesto para sobre todo las actividades bélicas y burocráticas, no pudo reanudar el pago de la deuda externa. A raíz de la política estadounidense y la campaña de desprestigio que ya les había mencionado, Carranza emite su doctrina internacional, que es muy conocida, en el cual dice no a la no intervención y la autodeterminación e igualdad de las naciones y la igualdad jurídica. En esta doctrina internacional
es un esfuerzo por modificar las relaciones de dependencia que se habían mantenido con Estados Unidos sobre todo, y la doctrina de Carranza constituye los lineamientos por los cuales México va a negociar con el exterior. Con base en este ordenamiento se vuelven a restaurar más o menos las negociaciones, sobre todo con los particulares, y Pani fue quien lo envían a negociar con diferentes compañías petroleras para decirles que se va a suavizar la aplicación de la Constitución, pero no hay ningún cambio ni tampoco pasa por el Congreso. Sus pláticas son simplemente de conciliación y no fueron producto de una modificación constitucional. Bueno, a pesar de las buenas intenciones de Carranza, pues no logra responder a las exigencias de los sectores populares, rompe lazos con la Casa Obrera Mundial y además pues ha asesinado a Zapata, lo que impulsó las demandas de la reforma agraria por parte de los campesinos y los militares. Todos buscaban un cambio social incluyente y Álvaro Obregón fue candidato a la presidencia consciente del poder de estas masas populares, reconoce sus peticiones y redacta el Plan de Agua Prieta, con la finalidad tanto de desconocer al gobierno de Carranza como cumplir con los proyectos, el CID, emanados de la Constitución, de la Revolución, decía. Bueno, tras huir de la capital, Carranza es asesinado el 21 de mayo de 1920 y el Congreso nombra a Adolfo de la Huerta como presidente provisional. Mientras se celebran las elecciones, 7 meses en el cargo es elegido el general Álvaro Obregón. Y bueno, Álvaro Obregón, con el triunfo del obregonismo, marcó una nueva etapa para la historia política y económica del país, porque da inicio también a un proceso de reestructuración económica y Álvaro Obregón buscó recuperar la confianza del empresariado mexicano y reactivar la economía en un proyecto de unidad nacional. Y que bajo esta directriz se regiría la reconstrucción nacional. Para ello se hizo valer de un gabinete conformado por Adolfo de la Huerta como secretario de Hacienda y Alberto J. Pani, secretario de Relaciones Exteriores. Son ellos quienes se ocupan de las negociaciones y convenios con el Comité Internacional de Banqueros y el Departamento de Estados Unidos sobre la situación de la deuda, mientras que las relaciones y la política interior estuvieron a cargo de Plutarco Elías Calles, secretario de Gobernación, quien se ocupó de las negociaciones y alianzas con los diputados, la burocracia, los gobiernos estatales y los jefes militares. El fortalecimiento de la política interior y exterior, apoyó las maniobras de centralización del poder político. En materia de relaciones exteriores, Obregón y Alberto J. Pani heredaron los problemas políticos referidos a los acuerdos con los acreedores internacionales, es decir, la deuda externa, ¿no? El reconocimiento del gobierno mexicano, que no se había dado, así como negociar y atender las reclamaciones de los particulares extranjeros sobre las propiedades dañadas en la Revolución y hacer un balance de estas indemnizaciones. Las presiones ejercidas por las compañías petroleras en Washington por medio de la Asociación de Productores de Petróleo en México produjeron a que el presidente republicano Warren Harding se intensificaran las hostilidades hacia México y proyectara el 27 de mayo de 1921 un proyecto que le llamó de Tratado de Amistad y Comercio. Es un documento en el cual se busca que México tuviera este reconocimiento a partir de las condiciones que impusiera Estados Unidos. Y esto fue implementar la no
retroactividad de la Constitución de 1917, establecer una convención que dirimiera la cuestión de los daños sufridos por la Revolución. El tercer punto que dice el tratado es reconocer de todas las maneras descritas en el Código de Minas y de Estados Unidos Mexicanos de 1884 y las subsecuentes leyes mineras de México en 1892 y 1909. Bueno, en este documento también se agrega que se debería de validar la libertad de credos, prácticas religiosas, convenir en un acuerdo aduanal, que sería como un primer proyecto de un tratado de libre comercio, arreglar los títulos de la zona del chamizal y las zonas para la distribución equitativa de aguas limítrofes. Y bueno, fue una presión para que firmara este desventajoso tratado el presidente Jardín, que se dirigió directamente a Obregón diciéndole, este documento es interesante porque dice, la cuestión de que si Estados Unidos tiene o no tiene que reconocer a otro gobierno es una cuestión meramente doméstica para los Estados Unidos. Los principios según los que este gobierno ha actuado en este respecto, hasta la fecha, son bien conocidos y apenas necesitan recapitularse. Entrando en este tratado con usted, este reconocimiento se efectuaría ipso facto. Bien, si no firma, yo no lo reconozco. Esa termina siendo la conclusión. La prioridad del secretario Adolfo de la Huerta como en Hacienda fue lograr entablar negociaciones con el país vecino y restablecer el crédito con el exterior y allegarse a los recursos públicos. Él estableció un incremento de los impuestos a las compañías petroleras en junio de 1921, pero fue vetada por las mismas, provocando la suspensión de las actividades laborales. A la par de dichas presiones, de la Huerta negoció con el presidente del Comité Internacional de Banqueros en México. A la reunión se le conoce como el Convenio de la Huerta-Lamón y fue firmado el 16 de junio de 1900. Es que aquí dice 3 de septiembre de 1921, pero fue cuando terminó. Bueno, empezaron en junio y terminaron en septiembre. No, empezaron en septiembre, el 3 de septiembre y terminaron en junio de 1922. Sí. Fue rectificado por Obregón y el Congreso. Aquí aparece todo el gabinete de Álvaro Obregón. Este es Alberto J. Pani Calles, y bueno, todo su gabinete, todos estaban de acuerdo con el tratado de la Huerta-Lamont, aunque en ese momento, aunque después lo rechazaron, ya que surge el desprestigio con de la Huerta, pero lo mencioné en su momento. Con base en el convenio de la Huerta-Lamont, el gobierno federal se comprometió a cubrir íntegramente el capital e intereses por un monto de 1,000 millones de pesos con bonos y pagarés emitidos antes de la Revolución y 500 más por deudas contraídas en la Revolución, además de los intereses atrasados por 400 millones a pagar en 40 años. El convenio de la Huerta-Lamont no solo llegó a una solución favorable para México, solo estipular las nuevas cifras de la deuda externa, porque de ahí no solo pudo obtener el reconocimiento de Obregón como presidente, ni tampoco un nuevo préstamo que solicitaba el Ejecutivo para la realización de sus obras públicas, que había prometido en la campaña Obregón, como lo había sido la creación del Banco de Emisión, que también era la propuesta de Carranza, que la continuó Obregón, pero pues se da hasta 1925, las obras de irrigación y múltiples pagos que tenían que ser sobre todo de deuda interna.
En abril de 1923, Álvaro Obregón le encargó a Alberto J. Pani la reunión con el general James R. Ryan, quienes nombraron a representantes directos a los mandatarios para restablecer negociaciones con Estados Unidos. Las conferencias se iniciaron el 14 de mayo en la casa número 85 de la calle de Bucareli. Se nombraron a los señores Charles Beecher Warren y John Barron Pine, comisionados del presidente Harding. Bueno, antes de continuar con esto de las conferencias de Bucareli, me gustaría explicar que este es un bono que muestra tres diferentes cantidades, que son 100, 500 y 1000. Este bono está emitido en 1921, pero es con base en la de 1869. Bueno, estos bonos son los que van a pelear en las conferencias de Bucareli. Hubo 6 sesiones formales y 11 informales. Como resultado de estas conferencias, se elaboraron 2 comisiones, una especial y la general de reclamaciones, para ver los asuntos pendientes como eran la validación de este tipo de bonos que llevaban y decían, me los tienen que pagar con intereses. En las conferencias de Bucareli se llegó al acuerdo extraoficial de que Estados Unidos aceptaba las expropiaciones de tierra mientras se pagaban con bonos en un área máxima de 1000 hectáreas. De lo contrario, el pago sería de inmediato y al contado. También se negoció que el artículo 27 no sería retroactivo a todas las personas que antes de la promulgación de la Constitución hubieran ejecutado algún acto positivo que tuviera en manifiesto la intención del propietario sobre el petróleo del subsuelo para utilizar u obtenerlo. Asimismo, convalidan que aquellos propietarios que tuvieran títulos para ejercer el derecho preferente para seguir exportando el hidrocarburo. Entonces, en todas las negociaciones se trataba el petróleo. Harding no reconoció a Obregón como presidente antes de su fallecimiento, así que el 24 de agosto Alberto J. Pani le escribe al secretario de Estado Charles Hughes que el presidente de México daba la anuencia a los acuerdos tomados durante las conferencias y para fines del mes se da el dictamen de reconocimiento. Fueron momentos de tensión porque pues la guerra civil era inminente, Adolfo de la Huerta se levantaría, ya había un descontento. No pasaron estos acuerdos de Bucareli o los tratados de Bucareli ni por la discusión en el Congreso de ninguno de los dos países, y fue benéfico porque Obregón sí consiguió este reconocimiento de Estados Unidos y de otras naciones europeas y sin haber ninguna modificación constitucional. Pero lo malo de las conferencias es que se elevó la deuda externa y se asumieron pagos que debían de ser a corto plazo e incorporaron la deuda ferrocarrilera. Después Pani va a tratar de renegociar y se da el acuerdo Pani-Lamont en el cual se quite ya la deuda ferrocarrilera, pero en este momento hay mucha tensión. Adolfo de la Huerta no está de acuerdo con los términos en los que se dieron las conferencias y desató una pugna política contra Pani. Y este es Pani, estos son los representantes estadounidenses, John B. Payne y Fernando González Rúa, secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, les decía que la controversia de Pani de la Huerta llevó ataques frontales sobre la administración hacendaria, el manejo de los recursos, entre otras arremetidas. De la Huerta tuvo que renunciar a su cargo para aceptar la candidatura a la presidencia por el Partido Cooperatista en el año, a finales del año de 1923, pero fue empujada a la rebelión. Cabe destacar que Adolfo
de la Huerta, como secretario de Hacienda, se inclinó a equilibrar las finanzas aplicando el impuesto del centenario, que fue muy benéfico para la hacienda pública porque se reflejó un superávit desde el primer inicio de su implementación. Y bueno, pero esta situación económica se agravaba por el desplome de los precios del petróleo, por caídas de la producción. Entonces tal vez por eso no pudo mantener una política hacendaria superavitaria en todo su gobierno. Sin embargo, bueno, Alberto J. Pani, como defensor de las causas constitucionalistas y por su pragmatismo, recopiló datos para uno de los principales desprestigios de Adolfo de la Huerta, que fue el mal manejo de los recursos públicos. Según las notas de Pani en sus biografías, cuando asiste aquí al Congreso de la Unión a denunciar a Adolfo de la Huerta frente a frente, él moría de miedo y decía que tenía que, como moralmente, decir que el mal manejo presupuestario de Adolfo de la Huerta ascendía a 58.6 millones de pesos, que donde habían quedado ese dinero. Y Adolfo de la Huerta no pudo mostrar pruebas de su manejo hacendario, por lo tanto tiene que exiliarse a Estados Unidos. Sí, bueno, Pani se sujeta a esta ilegalidad para el desacrédito de su titular presidente. Mientras tanto, Plutarco Elías Calles vio con acierto la legalidad del manejo político, rectificándolo en su cargo de secretario de Hacienda. Entonces, bueno, Plutarco Elías Calles lo nombró como secretario de Hacienda, y en este gobierno, pues, realizó lo que le llamó la política hacendaria del nuevo régimen. Fue el proyecto que encaminó Alberto J. Pani desde la Secretaría de Hacienda, desde que Álvaro Obregón le confirió la tarea de restaurar el sistema monetario y financiero devastado por la Revolución y por Adolfo de la Huerta. Pani fue un hombre con honda conciencia social emanada de las contradicciones del pensamiento revolucionario. Concluyo. En este contexto, Alberto J. Pani probó su lealtad a la causa revolucionaria como funcionario y desde la Secretaría de Hacienda desempeñó una serie de reformas e ideó soluciones, como lo fue la instalación del impuesto sobre la renta, para encaminar el desarrollo económico de manera personal. La fuerza política de los caudillos se constituyó como una fuerza militar, es cierto, pero también con el apoyo de políticos e intelectuales leales a la causa, quienes a su vez aseguraron la integridad de los mismos caudillos como hombres fuertes que buscaban asegurar la paz y la estabilidad nacional, no se hubiera logrado. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles pertenecieron a esta categoría. El gabinete que integraron, de cierta forma, mantuvo una independencia para el desarrollo práctico de sus funciones y la resolución de sus problemas fácticos de cada dependencia. En las secretarías que estuvo a su cargo Alberto J. Pani, se distingue como un liberal proyectado en los ideales juaristas como proclives a la promoción de un Estado centralista, pero con un pensamiento económico de profundo pragmatismo y creador de instituciones para hacer fluir las redes de poder. Tuvo visión de conjunto para consolidar organismos e instituciones. Desde la Secretaría de Hacienda actuó con peculiar destreza, ya que en 2 ocasiones sacó a la crisis económica al país, recurriendo al manejo de la política macroeconómica de manera heterodoxa, que incluían proyecciones a largo plazo. Esto fue en 1924 y la recesión de 1929.
El espíritu de reconstrucción nacional es el reflejo del horizonte cultural de la época posrevolucionaria. Puntualizando en el manejo político, promueve la creación de nuevas estructuras complementarias a la política económica. Fue un funcionario público ejemplar y un personaje histórico a quien merece la pena ser recordado. Gracias. Bueno, yo quiero felicitarte, Marta Beatriz, por el gran esfuerzo que hiciste, sobre todo en tu dicción. Cuando yo te entrevisté hace como un año, veía a veces tu forma de comunicar un poquito difícil, ¿no? Y yo creo que ese problema ya lo superaste y te felicito, de verdad, porque fue un avance muy impresionante el que vi en ti.